Hoy quiero venir a hablarles un poco sobre el humor y sobre la risa también. Bueno, quiero empezar diciendo que la risa vino como a representarse, pues como a darse este concepto y a estudiarse en la Edad Media después del Renacimiento. Antes de esto, pues no se había pensado muy bien como en estudiarla, pues y como darle un concepto muy propio y como ahondar más allá en ella. ¿Por qué se empezó a estudiar la risa en este momento? Porque se empezaron a crear carnavales y, bueno, se empezaron a crear, no, se empezó a ver que en esos carnavales y en estas fiestas religiosas en especial, provocaba mucho la alegría, la jocosidad, la risa, ¿sí? Entonces a partir de allí también se empezaron a crear las parodias, lo cual pues obviamente provocaba a la gente la risa, ¿sí? Ellos pues se hacían respecto a lecturas evangélicas, a himnos, a plegarias o a cosas así, más que todo religiosas, pues porque era lo que se daba en la época. Y pues la iglesia, a pesar de que era una parodia de algo pues muy, muy serio, pues aún así daba como su aval a que se hiciera. Hay un apartado que me gustó mucho que dice: los espectadores no asisten al carnaval, sino que lo viven. Esto se encuentra en la página 5, en la lectura La cultura popular en la Edad Media, en el Renacimiento. ¿Por qué me gustó mucho? Porque es verdad, cuando uno está en una fiesta, en una reunión alegre, bueno, perdón, alegre, pues uno se integra, uno se olvida de lo que está viviendo a su alrededor, uno se olvida de pronto de sus problemas que pueda estar pasando, o se olvida pues de su realidad. Algo así como pasa cuando hablábamos sobre el juego en la unidad anterior. Cuando estamos jugando, cuando estamos en ese momento, nos olvidamos de lo que hay alrededor, nos olvidamos de lo que realmente somos. Y siento yo que en este humor y en esta risa también manipulamos un poco la realidad, como lo hacemos en el juego y como lo vimos en esa temática. Allí pues hay diferentes temas que se despliegan pues del humor, pero entonces ahora quiero ahondar un poco más sobre la risa y cómo puedo yo también utilizar esta risa y este humor para enseñar. Bueno, ahora en este caso vamos a hablar con un autor que se llama Freddy González, y en su artículo El sentido del humor tiene sentido en el aula. Bueno, primeramente quiero hacer una cita. Él cita allí a Martín de 2003, dice: el humor permite mitigar los problemas y las desgracias que se presentan en la vida. Y pues para mí esto tiene mucho sentido porque bueno, entonces como dice ahorita, quiero hablar un poco sobre este artículo que nos presenta el profesor César en la plataforma, que se llama El sentido del humor tiene sentido en el aula, escrito por Freddy González. Él cita allí a Martín en el 2003. Dice: el humor permite mitigar los problemas y las desgracias que se presentan en la vida. Y pues para mí esto tiene mucha razón, ¿sí? Muchas veces en la vida, quiero poner acá un ejemplo de pronto no muy pedagógico, pero sí algo de experiencia propia. Entonces muchas veces pues no tenemos situaciones difíciles en la vida, ¿sí? Situaciones que nos como que nos acurrucan un poco, pero cuando le ponemos humor a la vida, cuando le ponemos ese positivismo, cuando alguien nos hace reír, cuando alguien nos hace olvidarnos de esa realidad, como lo nombrado hace un momento y como lo hacemos cuando estamos jugando, pues es donde le da ese sentido y donde mitiga, como dice Martín allí, esos problemas de la vida. Y pues me parece algo muy bonito. Ahora bien, hay que tener en cuenta que este tema del humor, en especial en la labor docente, o bueno, en cualquier labor o profesión en general, debe tener un
un límite muy marcado porque hay una línea muy delgada en la cual podemos pasarla en cualquier momento. ¿Por qué? Porque un ejemplo, como yo como docente, si yo quiero hacer más amena una clase y que no se venga el aburrimiento, ¿por qué pasa? Porque pasa cuando yo estoy exponiendo un tema, cuando yo estoy brindando la información sobre algún tema en específico que está en el currículo, pues yo tengo que revisar mi didáctica, y dentro de mi didáctica debe estar ese planteamiento del humor, debe estar cómo yo voy a usar ese humor a mi favor. Esto pues no necesariamente tiene que ser como en un chiste escrito, algo que yo digo, algo gracioso, no, porque hay también como tipos de humor, que está el humor gráfico y el humor escrito, ¿no? Entonces digamos que para presentar un tema, pues yo puedo utilizar una gráfica que de pronto otra persona haya hecho y que sea humorística y me ayude a trabajar el tema, ¿sí? Me ayude a sacar al niño o a la niña de ese aburrimiento o de esa clase lineal para poder lograr un aprendizaje y una prestación del tema muchísimo mejor. Allí Freddy nos habla también de la naturaleza del humor con 3 teorías. Está la de superioridad, la de incongruencia, la de descarga o la de tensión. Bueno, dentro de las teorías que nombré anteriormente, una de ellas es la superioridad. Allí se destacan varios filósofos. Uno de ellos es Platón, quien decía que al burlarnos de otra persona, de su desdicha, de pronto pues de su desgracia, podíamos provocar en esa persona una reacción violenta hacia nosotros, lo cual pues creo que no, que bueno, puede pasar, sí, claro, puede pasar que al burlarnos nosotros de otra persona y la desdicha de otra persona, pues puede provocar en esa persona una reacción no muy favorable, de pronto no la que esperamos, como de reírnos. Bueno, nos encontramos allí entonces a Aristóteles, quien nos decía que el burlarse del otro afianzaba como mi yo superior, como al burlarme de otra persona, pues voy a enaltecer mi ego y me voy a convertir en una persona superior. Y Hobbes, por el contrario, decía que las personas que se burlaban de la desdicha de otras eran personas cobardes, ¿sí? Que se veía allí como la cobardía por burlarse de la desdicha de otra persona. Esto está dentro de la teoría de la superioridad. Luego entonces tenemos la teoría de las incongruencias. Esto pues suele pasar, y digamos que yo lo he visto mucho. ¿Por qué? Como su nombre lo dice, incongruencia es algo que no está como dentro de la estructura de una oración, que no es lógico, pues, ¿sí? Entonces yo voy a preguntar, entonces, ¿tú subiste para arriba? ¿Sí? Estoy diciendo tú subiste para arriba, o sea, estoy diciendo algo que no tiene mucha lógica. Entonces eso dentro de esa teoría pues puede causarle gracia a la otra persona, o a las dos personas. De pronto están 2 personas hablando y yo le estoy preguntando lo que acabo de decir, y pues esa persona pues se echa a reír porque claro, estoy diciendo subiste para arriba, o sea, no tiene lógica y pues es una incongruencia. Bueno, luego entonces, y ya por última teoría, por tercera, bueno, ya en la tercera teoría tenemos la teoría de la descarga o de la tensión. Esta teoría me parece muy chistosa porque me ha pasado y quiero ponerlo pues como ejemplo. Entonces, bueno, yo he tenido discusiones con mi pareja, y dentro de esas discusiones él acostumbra mucho a hablar por teléfono. Pero esas discusiones han sido de tú a tú, de frente, ¿no? Entonces estamos así discutiendo, no sé qué, y en medio de la discusión él me dice, aló, Mayra, y yo quedo así como que, ¿qué? O sea, si me tienes acá, ¿por qué me dices aló? Claro, en ese momento uno pues se ríe y sale ese humor y se libera esa tensión, ¿sí? Porque estamos en medio de una discusión y él me sale con que, aló,
teniéndome pues ahí de frente, ¿no? Porque uno normalmente dice aló cuando está hablando por teléfono, no cuando tienes a la persona allí de frente. Entonces, claro, eso hace que los dos nos riamos, uno, pues que la discusión acabe, y que los dos nos riamos pues de lo que acaba de suceder, y pues eso hace liberar esa tensión o esa descarga de la teoría que estamos pues nombrando. Bueno, como último punto que quiero recalcar de esta lectura que me gustó bastante, me pareció bastante interesante porque está como muy bien explicadita, por decirlo de alguna manera, es como qué relación o si yo puedo usarlo en mi praxis, ¿sí? en mi labor docente. Entonces allí Freddy se pregunta textualmente, ¿se puede enseñar con humor? Y pues él allí pone una serie de ejemplos y cita una serie de filósofos y de personas que pues han descubierto que el uso del humor en el aula funciona y que hacer una clase más amena pues evita lo que hablábamos al principio, el aburrimiento, y que obviamente como estamos trabajando con niños y con niñas de ciertas edades, que son niños que se aburren fácilmente, que no tienen esa capacidad de pronto uno como adulto poner atención a una clase, y ni siquiera uno como adulto muchas veces usted está, como nos dice el profesor César, cuando estamos en clase uno lo está mirando así, pero usted está pensando en si dejó la puerta, no sé, la llave de la regadera abierta, mientras que le están brindando la clase y usted hace así. Pero usted está pensando en otra cosa, porque es muy difícil, y más aún cuando estamos expuestos a tanta tecnología y a este consumismo que nos ha vuelto, que nos ha sumergido en este tema de la tecnología y de estar allí en las redes sociales y demás, pues hace que nuestra capacidad de atencional pues se pierda. Entonces, y pues complementando lo que nos dice Freddy, claramente el humor es una herramienta comunicativa, al igual que lo hablábamos con el juego, que él mismo allí nombra a Homo Ludens, perdón, el libro que estábamos leyendo en la unidad anterior. Creo que es, al igual que el juego, imprescindible que en nuestra labor docente, en nuestro quehacer, en nuestra didáctica, como lo dije hace un momento, sumerjamos allí el humor. ¿Y por qué lo digo? Pues porque en especial vamos y estamos trabajando con niños que se aburren fácilmente, que sus tiempos de atención son muy cortos, y que tú no puedes brindar una clase, como decía hace un momento, lineal. Entonces, para hacer esas clases más amenas y para hacer ese espacio más ameno, para tener una interacción, para poder tener una mejor comunicación, para poder tener una mejor relación entre los pares y entre el docente y el alumno, pues es importante que haya esos espacios de humor, esos espacios donde el docente pueda hacer un chiste, donde el docente pueda llevar una imagen, una gráfica, donde pueda explicar un tema mediante esa gráfica que es chistosa, que es jocosa. Pero como dije también hace un momento, hay que tener cuidado de no volvernos, como dice también Freddy González, de no volvernos el payaso de la clase, porque pues allí ya se cruza una línea y pues ya no es una herramienta comunicativa para nosotros, ni para los niños ni las niñas, sino que se vuelve como un arma de doble filo, ¿sí? Entonces hay que tener bien claros los límites de que es verdad que debemos en nuestra didáctica disponer el juego y disponer el humor, ¿sí? Que creo que son dos cosas que también se complementan muchísimo y que nos ayudan muchísimo, como dije, mediante el juego y pues mediante el humor aprendemos a ver el mundo de una forma diferente, a apreciar, a tener esa sensibilidad que tanto nos hace
falta frente a la vida y frente a las cosas, porque claro, por ejemplo, nosotros venimos de una educación un poco muy lineal, donde todo era teórico, donde pocos momentos habían para esto, para el humor y para el juego. Entonces, claro, hoy en día, al realizar ciertas, de pronto, actividades, nuestras habilidades no son las mismas que las de una persona, de un niño y una niña que ha tenido estos tiempos para esos espacios de humor y esos espacios de juego. Entonces me parece importantísimo que como docente se me hace un poco hasta difícil poderlo expresar, porque siento que es algo muy importante y al tiempo que es importante, como dije, se me hace un poco difícil expresar, pero, pero aparte de ser una herramienta comunicativa, como dije, al igual que el juego, nos ayuda a desarrollar muchas habilidades y como dice Freddy González al final, el humor es la sonrisa del sentido y la razón. Entonces nosotros como docentes pues debemos tener allí esa reflexión de incorporar el juego y de incorporar el humor y de que esto no se pierda, porque claro, también a medida que el mundo ha evolucionado de una forma muy rápida y con muchas cosas y con muchos estímulos a nuestro alrededor, pues también nos hace la labor un poco difícil, pero teniendo en cuenta todo esto, pues creo que es importante tenerlo allí presente y poderlo poner en práctica. Bueno, y por último quería agregar un subtítulo, un apartado que tiene allí Freddy González, que dice: el humor antes quería hacer reír, ahora quiere hacer pensar. Entonces quisiera que reflexionáramos sobre esta frase, y con esto cierro pues el tema de hoy.